capítulo 2 trata sobre este tema, acerca de la superioridad de Cristo por encima de los ángeles. Lo veremos en lo adelante. También el capítulo 2 trata acerca del cuidado de nuestra salvación. Por eso Cristo está por encima de todas las cosas y nosotros tenemos el llamado a permanecer firmes en la fe. Así que vamos a tratar el capítulo 1, versículo 5, hasta el capítulo 2, versículo 18. Usted puede abrir su Biblia, su celular y dejarlo ahí en esos dos capítulos, el capítulo 1 y el capítulo 2. La semana pasada estuvimos viendo el capítulo 1, versículo 1 al 4. Reitero, hoy vamos a ver el capítulo 1 del versículo 5 completo hasta llegar al capítulo 2, versículo 18 completo. Los dos capítulos completos vamos a verlo hoy. Les exhorto, cada semana debo de tener en cuenta de decirle que lean el libro de los Hebreos. Dedíquele esta semana o todas estas 4 lecciones a leer solo el libro de Hebreos. Léalo. Si usted tiene una lectura diaria, un devocional diario de lectura, le insto a que lea el libro de Hebreos. Una vez que usted lea el libro de Hebreos, lo va leyendo un capítulo hoy, uno mañana, otro pasado mañana. Si termina, puede leerlo todo y vuelve otra vez y lo lee. Y vuelve otra vez y lo lee. Y si tiene algún pasaje extra que usted le llame la atención en la Biblia, pues también puede leerlo. Pero vamos a tratar de pasar, repasar, de leer, releer los capítulos, los 13 capítulos que tiene el libro de Hebreos. Y eso nos va a ayudar mucho a la comprensión de este libro. Vamos entonces a introducir el tema. Después de presentar la semana pasada a Jesucristo como la revelación definitiva de Dios, es decir, Jesucristo siendo Dios, o la manifestación visible del Dios invisible, lo vimos reitero, el versículo 1 al 4 del capítulo 1 de Hebreos. El autor entonces de los Hebreos demuestra ahora que el Hijo es infinitamente superior a los ángeles. Este tema era y es fundamental para los creyentes a quienes se le escribió en el primer siglo, como para nosotros al día de hoy. Estos creyentes a quienes se le escribe el libro de Hebreos, no se tiene con claridad quién escribió el libro de Hebreos. Algunos creen que lo escribió el apóstol Pablo, otros consideran que es un escrito anónimo, es una carta anónima. Muchos creen que fue Pablo, yo creo también que lo escribió el apóstol Pablo, por la forma en cómo el libro está estructurado. Se asemeja mucho a la forma en la que Pablo escribe. Entonces, a quienes se les escribe el libro de Hebreos son judíos. Y los judíos entendían muy bien todo lo que se le estaba escribiendo en el libro. Y ellos reconocían la importancia de los ángeles como ministros de Dios y relacionado con la entrega de la ley. Esto lo dice Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 19. Los judíos sabían muy bien cuál era el accionar de los ángeles en el pueblo, porque en el Antiguo Testamento Dios intervino muchas veces y mandó a los ángeles, entendiendo que la palabra ángel es una palabra griega, ángelo, que significa mensajero. Entonces, un ángel es un mensajero de Dios. En este sentido, los judíos conocían muy bien a qué se dedicaban o cuál era el trabajo de los ángeles, y parte de ello también lo seguimos viendo en el Nuevo Testamento, especialmente los ángeles que anunciaron la llegada o el nacimiento de Jesús, cuando a los
magos o los reyes de otras naciones se acercaron a darle la anunciación a José de que había nacido el Salvador. Y ahí aparece la palabra Hosanna, Hosanna a Dios en las alturas, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Entonces ahí vemos a los ángeles mediando. Lo vamos a ver en el libro de los Hechos, vamos a verlo en varios lugares. De manera que ellos sabían cuando Pablo o el escritor de los Hebreos estaba hablando acerca de los ángeles. Sin embargo, el escritor deja claro que Cristo no es un ángel ni un ser celestial más. Es decir, no es un ángel, no es un serafín, no es un querubín, no es uno de esos tantos ángeles que hay en el cielo o ministrando en la presencia del Señor, sino que deja claro que Cristo no es alguien más. Cristo es el Hijo del Dios eterno, digno de toda adoración, cuya supremacía garantiza la seguridad de la salvación y motiva a los creyentes a perseverar en la fe. Todos sabemos que la salvación fue y es obtenida por Cristo. No hay otro medio, no hay otra forma, no hay otro nombre, dice Hechos capítulo 4, versículo 12, no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Jesucristo es el único, no hay nadie más. Así que Él no solamente nos da la salvación, sino que nos motiva y garantiza nuestra fe. Así que vayamos entonces a los capítulos que vamos a tratar del libro de Hebreos. Y vamos inmediatamente a leer Hebreos capítulo 1, versículo 5 al 14. Hebreos capítulo 1, versículo 5 al 14. Vamos a dar una leidita y así vamos entonces, aquellos que no lo pudieron leer hoy, pues nos apropiamos del contenido en este momento. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por los siglos del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? El autor inicia estableciendo una diferencia absoluta entre Cristo y los ángeles. A ningún ángel dijo Dios jamás hijo, ni tampoco le llamó Mesías. Mi hijo eres tú. Eso es refiriéndose a Jesús, no a ningún ángel. Ahora, ¿por qué el libro de Hebreos trata este tema en ese sentido? Bueno, porque los hebreos, recuerden que los judíos no aceptaron a Jesús ni como Mesías, ni como Señor, ni como Salvador. Entonces el escritor a los hebreos viene a tratar ese tema para que sepan que quien vino no fue un ángel
de los tantos que hay, sino que el que vino fue el Hijo de Dios, el Mesías esperado, el Mesías que debía de venir. Mi hijo eres tú. Esta frase que aparece aquí en el versículo 5 es una referencia al Salmo 2, versículo 7, que se considera como uno de los salmos mesiánicos. Mientras los ángeles son seres creados y enviados para servir, Cristo posee una relación eterna y única con el Padre. Cristo es coexistente con el Padre. Cristo no es creado por Dios. Cristo existe juntamente con Dios. En el mismo momento que Dios aparece, en ese mismo momento aparece Cristo eternamente junto con el Padre. Recuerde que en Apocalipsis se le llama el Alfa y la Omega, es decir, el principio y el fin. Y no es que Él tiene principio, porque Dios no tiene ni principio ni tiene fin, sino que Dios es eterno. En Dios no hay un pasado ni un futuro, en Dios solamente hay un eterno presente. Así que, además, los mismos ángeles reciben el mandato de adorarlo a Él. En el Salmo 97 encontramos esa referencia a que los ángeles vienen, le sirven y le adoran, confirmando que el Hijo es digno de la adoración que pertenece únicamente a Dios, y una verdad que armoniza con Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Le invito a que vayamos a ese versículo. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Si alguien lo tiene, le invito a que lo lea. Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nótese que eso que está diciendo ahí Filipenses capítulo 2 versículo 9 está completamente detallado con respecto a esa adoración que recibe Cristo en el capítulo 4 y el capítulo 5 de Apocalipsis, donde hablan ambos capítulos acerca de que millares de ángeles se postran y adoran al Cordero, al que venció y el que viene para sentarse y reinar. Recuerden que Apocalipsis 4 trata acerca de la adoración, y Apocalipsis 5 muestra cómo todo lo que hay en el cielo, allá donde está Cristo, donde se encuentra, todo lo que hay en el cielo cuando Él asciende allá, todo lo que están allá, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, los serafines, los querubines y todos los demás ángeles que hay, los 7 espíritus, todo lo que hay arriba, ¿sabe qué hace? Todo, se quitan sus coronas, la tiran a los pies y adoran al Cordero. Así que todo lo que hay en el cielo tiene que adorarle, y lo que hay en la tierra también le adoran. Ahora, todos los hombres, aunque no crean en Cristo, han tenido que confesar que Él fue diferente. Incluso hasta los que no creen en Cristo, cuando buscan la manera de investigar la vida de Cristo, no creen que Él es Dios, pero tienen que decir: Jesucristo fue un hombre de una moral sin igual e intachable, porque no hay nada que le puedan decir a Cristo en lo que Él falló como hombre y como Dios, ni se diga. Aquí entonces toda rodilla, dice Pablo a los filipenses, tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. Si no lo confiesa ahora, tendrá que confesarlo después. Pero todos tendrán que confesar, que incluso hasta los que le traspasaron tendrán que confesar. El escritor continúa identificando al Hijo como el Rey cuyo trono permanece para siempre.
Miren, ese trono permanece para siempre. Si leemos el Salmo 45, versículos 6 al 7, dice: tu trono, oh Dios, es un trono eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Es decir, más que a los ángeles que están ahí, más que a cualquier otro ángel poderoso como querubines y serafines o como arcángeles. Él está por encima de él, y solo a él se le ha dicho en las Escrituras, en Mateo capítulo 3, versículo 15 al 17, cuando se abren los cielos y baja una paloma, desciende sobre él y una voz se escucha desde arriba: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y como el creador inmutable del universo, también lo presenta así el Salmo 102, versículo 25 al 27. Lo que Juan en el capítulo 1, versículo 1 al 3, dice, lo confirma Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Recuerde que en el versículo 1 del Evangelio de Juan se nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Es decir, ese verbo, esa palabra verbo, es una palabra griega que se expresa como el logos. Y la palabra logos lo que quiere decir es la palabra viva, la palabra activa. Pero aquí en Juan capítulo 1, versículo 1, la palabra no solo es viva, sino que la palabra se hizo carne. La palabra se encarnó, y el que se encarna es el mismo que ha estado coexistiendo con Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Entonces Colosenses 1, 15 al 17 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todo lo sustenta Él. Dígame qué ángel puede hacer eso. Ninguno lo puede hacer. Así que, en ese sentido, afirma claramente que es, o que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, y que en Él subsisten todas las cosas. Por tanto, la superioridad de Cristo por encima de todas las cosas no proviene de un privilegio otorgado, sino de una naturaleza divina y eterna. Recuerden que Filipenses capítulo 2 se nos dice que Cristo se despojó de toda su deidad sin escatimar el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó y se hizo siervo, se hizo hombre, llegando hasta la condición de humillarse. Llegó a la condición más baja, que era humillarse. 2. La supremacía de Cristo exige una respuesta de perseverancia. Si Cristo es lo que Él dice que es, y creemos que así es, entonces en respuesta a lo que Él es y a lo que Él ha hecho por nosotros, se exige de parte de Dios que los que le siguen, los que le sirven, perseveren, no retrocedan, no se devuelvan del camino, no pongan su mirada en el arado, no vuelvan atrás, poniendo la mano en el arado, no vuelvan atrás, no vuelvan atrás.
no retrocedan una vez más. Entonces, si eso es, o si Él es lo que Él dice que estamos llamados a perseverar. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4, dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿O tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron y testificaron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Miren, lo que el autor de los Hebreos está diciendo, que si Dios, enviando el mensaje por medio de los ángeles, a aquellos que desobedecieron el mensaje por medio de los ángeles de parte de Dios, recibieron retribución y justo castigo, lo que está diciendo el autor de los Hebreos, que ahora es peor, porque ya no es Dios que envía mensajeros, sino que ahora es Dios mismo quien viene a traer el mensaje. Es decir, no le creyeron a los ángeles, bueno, tendrán castigo. Pero si no le creen a Dios que viene a traer el mensaje, el castigo será todavía mucho peor. Eso es lo que está tratando de decir el autor de los Hebreos. Así que después de mostrar quién es Cristo, el autor presenta la primera advertencia de la carta. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Usted sabe lo que significa deslizarse? ¿Eh? Caerse, salirse, ¿sí? Y no cualquier rebalón. Deslizarse es barrerse, tirarse, irse. Lo que el autor de los Hebreos está diciendo es: cuidado con algunos de ustedes que va y se desliza, y en vez de caer dentro del pueblo, cae fuera del pueblo, en el mundo. Vuelve otra vez atrás. Eso es lo que él está tratando de decir, o lo que quiere dejarnos dicho. El peligro no era una negación abierta de la fe, sino un descuido progresivo del evangelio. Una vez más, para los que están aquí, nadie se descarría de la noche a la mañana. Eso es chin a chin. Digamos que el hermanito Saturnino se sienta siempre en la primera silla de adelante, toda su vida. Cuando notamos que Saturnino llegaba siempre temprano, ahora Saturnino llega un poquito más tarde. Ya no se sienta en la silla de adelante, se sienta en la silla, en la fila de atrás. Y cada vez más, según van pasando los días y se va desencantando, se va sentando en la que queda más atrás, va llegando más tarde. Y cada día va llegando y se siente en la más de atrás, según se va, según el rebalón, se va sintiendo y va saliendo, hasta que se siente en la última fila de atrás. ¿Y sabe qué es lo que le queda? La puerta para salir y no volver más. Eso es un proceso de días, de semanas, de meses, y podía durar hasta años, cuando una persona comienza a descarriarse. El descuido siempre va a comenzar con mi vida espiritual. ¿Qué tanto estoy dejando de orar? ¿Cuál es mi devoción para con Dios? ¿Qué tanto me estoy acercando a Él? ¿Qué tanto estoy leyendo la Biblia? ¿Qué tanto estoy obedeciéndole? Por ahí que comienza. Y luego que eso comienza ahí, entonces comienza a reflejarse en tu vida secular con lo que te rodea. Porque de la misma manera que tu vida espiritual se ve en los que te rodean, de esa misma manera se ve tu vida espiritual cuando comienza a menguar en los que te rodean. Algo comienza a funcionar mal. Así que, si la ley comunicada mediante los ángeles trajo juicio para quienes la desobedecieron,
mucho más sería la responsabilidad de quienes descuidan la salvación anunciada por medio del Hijo. Vamos a ver, en este momento entra un asunto en discusión, que es un tema que anoche incluso estábamos tratando en un live, acerca de si la salvación se pierde o no, porque por lo menos este versículo parecería estar diciendo que sí, que si usted se descuida pierde la salvación. Ahora vamos a ver, la salvación no descansa responsablemente en las manos del hombre. La salvación suya y mía descansa responsablemente en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él dijo que ninguno de lo que el Padre le dio, ninguno se perderá, excepto el hijo de perdición. Así que no puede estar diciendo el libro de Hebreo aquí que la salvación se pierde y luego decir entonces Jesucristo por allá en Juan 17 que no se van a perder. ¿Se da cuenta? No puede haber eso, ¿verdad que no? ¿Qué ustedes creen? ¿Puede haber eso? No, lo que hay que ver qué es lo que está tratando de decir el autor de los Hebreos. Quien se convierte al evangelio de verdad no se pierde, porque Dios lo va a cuidar para que no se pierda. Ahora, estos de aquí son aquellos que gustan en el evangelio, no descansan en una fe que persevera, sino que es una fe momentánea, apasionada, digamos, le gustó algo, le gusta cómo predican allí y por cualquier cosita se va. Por eso decía del que se descarría. El que se descarría y se pierde nunca fue cristiano. ¿Por qué? Porque el mismo Juan dijo que salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran permanecido, si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Entonces, ahora, ¿dónde está el detalle? Que usted ni yo sabemos quién se va a descarriar y quién se va a perder. Ahora, ¿puede Dios, para que no quede eso en suelto por ahí, puede Dios tener misericordia de alguien que se aparta de la fe y puede volver otra vez y ser salvo? ¿Y quién ha dicho que no? O porque Dios es soberano de darle su salvación a quien Él quiera y busca a quien Él quiera. Pero el autor de los Hebreos lo que nos está diciendo a nosotros es que en caso de que sea así, que no hagamos eso, que no nos deslicemos a pedir un tiempecito prestado pensando en que Dios tiene misericordia y que después me va a salvar. No juegue con eso no se juega. Esos jueguitos de un saltico allí y otro aquí, no. O un pie allá y el otro para acá, no. Los dos pies tienen que estar adentro o tienen que estar afuera. Pero en el medio usted no puede estar. En la frontera no puede estar los pies, uno para allá y otro para acá. Entonces, eso es lo que el autor está tratando de decir. ¿Por qué? Una vez más. Porque el capítulo no está tratando de que tu salvación se va a perder. Está tratando de que cuides y valores tu salvación. ¿Por qué? Porque usted tiene que hacer uso bien hecho del regalo salvífico que el Señor le ha puesto en su mano. Es que Dios lo tiene que hacer todo. Bueno, todo lo que le corresponde hacer a Dios, Dios lo hace. Pero hay una parte que le corresponde hacer a usted. Dios no puede todos los días levantarse, por así decirlo. Dios no puede levantarse todos los días y orar por usted. Usted tiene que levantarse y orar. Porque es una práctica disciplinaria de usted hacia Dios, que responde a Dios por lo que Dios ha hecho por usted. Dios no tiene que hacerlo todo por ti. La bendición que tú quieres, Dios no tiene que traértela a la puerta, ya Él te la dio, sal a buscarla. Entonces, Dios actúa y le gusta trabajar junto con nosotros. ¿Pero en qué trabaja Dios y actúa junto con nosotros? En aquellas cosas que nosotros podemos hacer. Lo que no podemos hacer nosotros, Dios siempre la ha hecho por nosotros, la hace por nosotros y las hará por nosotros. Porque Él sabe que usted no puede hacer algo, entonces Él no te va a exigir que lo hagas si Él sabe que tú no puedes. Pero lo que tú sabes que puedes hacer, Él te lo va a exigir. Así que si tienes al Espíritu Santo, porque has sido regenerado, transformado, cambiado, y vives para Él, Él te ha dado todas las herramientas para que tú no te deslices y no te descuides y no te caigas y no te dé el trayón y no te vaya al mundo. ¿Por qué? Porque todo lo que viene a Él, en las manos de Él está asegurado. Una vez más, si la salvación dependiera de lo que yo hago,
hace rato que mi salvación se hubiese perdido. Porque yo no puedo retenerla por mí mismo, sino que necesito la ayuda de Él que me ayude a vivir la salvación y a guardar la salvación, porque yo solo no puedo. Dios no te salvó y te soltó, mira, de ahí para adelante. Es como nosotros que tenemos los hijos, ¿verdad que sí? Y cuando cumplen la ley dice que a los 18 años, para afuera, defiéndase como usted pueda. Eso es lo que dice la ley en nuestro país. Después de 18 años, yo no tengo responsabilidad con comprarle tenis, ni mantenerlo, ni darle casa, darle nada. Mi responsabilidad terminó ahí. Ahora, yo como padre, si mi hijo tiene algún fracaso, ¿qué tengo que hacer? Socorrerle. Si lo veo que está medio difícil la cosa y tengo con qué, le meto la mano. Pero mi hijo tiene que hacer qué? Tiene que hacer algo. Porque si él se casa y está pasando un trabajo difícil, yo le puedo mantener un mes la casa y la comida y los otros meses. ¿Ah? Si usted se metió con su mujer, mantenga a su mujer. Porque yo no te mandé a eso. Entonces, mientras esté en mi casa, yo le doy arroz y habichuela. Y le doy un techo y una cama y una sábana para que se arrope. Pero ya, quiere un tenis, vaya cómprelo. Salga a trabajar para que lo compre. Así que, si la ley comunicada mediante ángeles trajo juicio para quien la desobedecieron, mucho más sería la responsabilidad de quienes descuidan la salvación anunciada por el Evangelio. La verdad coincide con Juan 3:36 y me gustaría que vayamos a ese versículo. Acompáñenme, hermano, con la Biblia. Coja su Biblia, aunque sea en su celular. Aunque sea en su celular, cójalo. Lea. Juan 3. No sea nada más oidor, también practique. Practique leyendo. Juan 6:36. Vamos a ver si usted lo puede leer. ¿Lo encontró? 3:36. ¿Lo encontró? Juan 3:36. Dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no tiene vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Se da cuenta? Santo, santo. El que cree no es que va a tener, es que ya tiene vida eterna. Sí. Ahora, si tiene vida eterna, no la puede perder. Porque ya la tiene. Ya la tiene. No es verdad que Dios le va a dar algo a usted tan valioso como la vida eterna, como para que usted se le pierda. Eso no es verdad. Lo que Dios da, lo que Dios hace, ni fracasa, ni se daña, ni se pierde. ¿Por qué? Porque no descansa en nuestro poder, descansa en el poder de Él. Ahora yo quiero que usted vaya y lea, Luis, usted mismo ahí, para atrás, el versículo 18 de Juan, capítulo 3. Ahí mismo, donde usted estaba, en el mismo capítulo. Juan 3:18, ahí mismo. 18. Sí. No, 3, capítulo 3, versículo 18. 3:18. Dice así: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del único genito Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? El que cree ha sido salvado ya, no puede ser condenado. Pero el que no cree no necesita un juicio, ya está condenado. Ahora, ¿sabe usted quiénes son esas personas? No. Por eso es que debemos de predicar el Evangelio siempre. Si una persona dice hoy, cuando usted le ofrece la salvación por medio de Cristo, le predica el Evangelio y dice hoy, no, yo no quiero convertirme, yo no me voy a convertir ahora, yo no creo en Dios, no lo deje, no lo suelte. Cuando lo vuelva a ver, predíquele, porque usted no sabe cuándo Dios lo va a tocar. No sabe cuándo se va a salvar. Siga predicándole. Ahora, eso significa que ya no va a hacer salvo, porque él dice que no. Y no, es que usted no sabe eso. A lo mejor sí,
A lo mejor no. Como usted y yo no estamos seguros de eso, por eso debemos de continuar predicando el Evangelio. Esto demuestra que o declara que quien rechaza al Hijo permanece bajo la ira de Dios. Así que el llamado es a perseverar con diligencia. ¿De quién? De los que somos salvos. No es que se va a quedar en una silla sentado porque ya es salvo, o que puede hacer lo que sea porque ya es salvo. Puede robar, puede matar, puede ser infiel, puede mentir, puede ser un adicto, un borracho, un delincuente. No, es que ya yo soy salvo, y como yo soy salvo y la salvación no se pierde, yo puedo hacer lo que yo quiera. El que tal hace no ha nacido de nuevo. No ha creído nada. Es un lobo vestido de oveja. Se mete ahí, pero quiere vivir allá y quiere vivir aquí. El que está así no ha nacido de nuevo. Eso es lo que dice el texto y punto. Así que la fe genuina no permanece por descuido, sino por una constante atención a la palabra de Dios. De igual manera, Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 10, dice lo siguiente: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Quienes han sido salvos obedecen al Señor, y Dios los alienta, los mueve, los motiva siempre. Esos no caerán jamás. Pero pastor, y aquellos que se enfrían, nada, se calientan después. Porque no se calientan ellos, los calienta el Señor. Es el mismo Señor que cuando te ve a ti medio doblado, va y te endereza. Y si estás roto, entonces te amarra y te hace nuevo. Porque es que tú no te puedes perder. Es que no te puedes perder. Porque es que Él garantizó esa salvación. Si usted lee el libro de la carta a los Efesios, se dará cuenta que las promesas en los cielos por medio del Espíritu Santo están garantizadas. Cuando Él dice que tenemos las arras del Espíritu Santo, está garantizado. Otra vez, para que no me vaya a confundir: pero como está garantizado, yo puedo actuar y hacer lo que yo quiera. No, eso es un rotundo no, porque si usted dice que es salvo, pero actúa como un no salvo, porque cree que ya es salvo y todos los pecados suyos ya fueron pagados, está equivocado. No ha nacido de nuevo, está en la chuleta, como dicen, está en la carne. Está más perdido que el diablo. Sí, porque no se puede decir otra cosa. Eso es lo que la Biblia, eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia, y no lo acabamos de leer ahí. Está condenado si no cree. Y exhorta a ser firme en nuestro llamamiento y elección. Mientras que Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué la vamos a mantener firme? Porque fiel es el que prometió. Y si Él prometió que está salvo, entonces salvo está. Ya Él lo prometió. Por eso es que Pablo dice: manténganse así. No dejen que su fe se vaya al fondo. Manténganla siempre arriba. Manténganla siempre fuerte. Manténganla siempre viva, siempre activa. Así que esto nos anima a mantenernos firmes sin fluctuar, y la esperanza que profesamos, porque fiel es el que llamó. 3. Cristo se hizo hombre para vencer la muerte y libertar a su pueblo. No había otra manera, hermano. Miren, no había otra manera. No había otra manera. Si Cristo no se encarna, se hace un hombre como nosotros, para sufrir en la carne los pecados nuestros, no había otra manera. Y cuando no había otra manera, no es que no había otra manera. Y así mismo lo dice Cristo alrededor de unas 12, 18 horas antes de morir, cuando estaba orando en el monte de Getsemaní, antes de que viniera Judas y lo vendiera o lo entregara, porque ya estaba vendido, lo que hacía falta era que lo entregara. Jesús oró diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Lo que le está diciendo hoy,
como a mí siempre me gusta parafrasear, lo que le está diciendo es, pero Padre, tú y yo somos uno, tú eres mi papá, yo soy tu hijo. ¿Tú crees que había otra manera de resolver este asunto? ¿Tú crees que puede ser, hay otro bajadero, hay otro camino por donde podamos transitar para resolver esto? Y él no esperó que el padre le respondiera. ¿Sabe por qué? Porque sabía que no había otra manera. Y dice, pero no se haga como yo quiero, sino hágase como tú quieras. ¿Por qué? Porque la voluntad del Padre era esa, no podía haber otra. No había otra manera. Es más, mire, como a mí me gusta ponerlo de esta manera, si hubiese habido otra manera desde antes de Dios haber fundado el mundo, la hubiera buscado. ¿Por qué? Porque sabía Dios que Adán y Eva iban a pecar. Sí. Y yo siempre digo esto. Como Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿por qué cuando Adán y Eva pecaron no mató a Adán y Eva y hizo dos más? ¿Sabe por qué? ¿Por qué no lo hizo? Porque el resultado iba a ser el mismo. Así que antes de Dios crear el mundo, en su mente es como que Él calculó y vio, miró para allá, para acá, para arriba, para abajo, y vio que no había manera de que al Él hacer una creación, esta creación pudiera ser completamente perfecta. ¿Sabe por qué? Porque no puede haber nadie perfecto como Dios. Porque Él es increado y en Él existe toda la perfección, así que su criatura no podía ser igual que Él. Por lo tanto, todos los Adanes que Él creó en su mente y en todas las dimensiones habidas y por haber, todos iban a fallar. Así que cuando Él te salvó a ti, Él sabía que después de salvarte, tú ibas a seguir pecando. ¿Sabía usted eso? Él sabe. Por eso, la justicia nuestra no descansa, la justicia en nosotros no descansa en nuestras fuerzas, descansa en la justicia de Cristo. Si hubiese sido por nuestra propia justicia, Cristo no hubiese tenido la necesidad de ir a la cruz del Calvario. Por eso es que a mí me encanta decirlo y lo digo una vez más. No es el hombre, no es la persona quien decide ir a buscar a Dios para salvarse. ¿Por qué? Porque él o ella no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque están muertos en sus delitos y pecados. Así que cuando usted lee Efesios capítulo 2, versículo 1, se da cuenta que dice, y Él os dio vida cuando estábamos muertos. ¿En dónde? En nuestros delitos y pecados. Así que un muerto no puede tomar decisiones. Después que una persona se murió, ya no tiene contacto con este mundo. Ya lo que hizo, ya lo hizo. Pero no puede de allá, donde quiera que te levantarse y decir, mire, caliénteme la sopa que yo llego mañana. No puede. No puede tomar decisiones. Así que la única manera de que el hombre podía acercarse a Dios o puede acercarse a Dios es que Cristo lo resucite, le dé vida para que entonces pueda elegir a Dios. Si no, no hay manera de que lo pueda hacer. Lo dice Juan Martínez, lo dice la Biblia, un texto más le doy, Romanos 3:23. Y por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Le doy un último ya. Romanos, ahí mismo, capítulo 3, más atrás, versículos 10, 11, dice, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay justo, ni siquiera uno. Entonces, ¿cómo pueden esa gente decidir buscar a Dios? No pueden. No pueden. Usted no vino al Evangelio porque usted se soñó un buen día, ay, mañana decidí ser cristiano. No, lo hizo porque Cristo despertó en usted la vida y la vida lo resucitó y entonces usted dijo, ese día acepto a Cristo como mi Salvador porque ya es libre y el libre puede elegir. Los esclavos no pueden hacer ningún tipo de elecciones o una elección. Así que el autor explica que el Hijo Eterno asumió verdaderamente la naturaleza humana para cumplir el propósito redentor de Dios. Usted y yo estábamos vendidos al pecado. Éramos hijos del diablo. Estábamos en posesión del maligno. Así que como esclavos, como poseídos por otro dueño, Cristo lo que hace es que al venir en la cruz del Calvario, hace una redención. Y la palabra redención significa redimir.
o viene de la palabra redimir. Y redimir significa comprar por precio. Es una palabra o es un acto que se hacía en la antigüedad, en donde cuando las personas querían comprar un esclavo, iba a la plaza y allí se ofertaban los esclavos a los precios que o por el precio que valía. Había esclavos viejos, jóvenes, niños, mujeres y así por el estilo. Y según fuera el tipo de esclavo, ese era el valor que se pagaba por el esclavo. Así que lo que hizo Cristo, que al redimirnos en la cruz del Calvario, Él no pudo pagar con dinero como se pagaba por los esclavos, dinero por ellos, sino que pagó con lo más preciado. No fue con sangre, fue con su vida que pagó. Y al pagar con su vida, entonces derramó sangre. Y ahí entramos donde dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, es decir, no hay libertad. La palabra que se utiliza en el griego para definir la libertad de un esclavo es agorazo. Esa es la palabra que se utiliza, comprar por precio. Entonces Cristo nos aplicó a nosotros a los esclavos era agorazo, y a nosotros al ser libres nos aplicó el exagorazo. A los esclavos se compraban para seguir siendo esclavos, pero le aplicaron a nosotros exagorazo. A nosotros Él nos redime y nos liberta de la esclavitud. Por eso es que lo puede hacer una sola vez y para siempre, con su vida, derramando sangre. ¿Por qué? Porque no había un precio más elevado que se pudiera pagar por tu vida y por la mía y por todos los creyentes, como con la vida y la sangre de Cristo, que era lo que exigía el Padre, un pago justo por el pecado de los injustos. Así que Cristo hizo eso, pagó tus injusticias, aplicándonos a nosotros justicia. Así que el Salmo 8 muestra que Jesús fue hecho por un poco o por poco tiempo menor que los ángeles en cuanto a su condición de humillación. Recordemos que esa humillación de Cristo no duró mucho tiempo. Se calcula que Jesús tuvo alrededor de unos 33 años, más o menos por ahí. Y Jesucristo en ese espacio de tiempo, un hombre joven, relativamente joven para nosotros hoy aquí, pero viejo para la época, porque digamos que el tiempo de vida de una persona, oiga bien, el tiempo de vida de una persona para ese tiempo era entre los 25 y los 40 años. Eso era el promedio de vida. Y el que llegaba más para arriba, bueno, era un Matusalén, si llegaba a los 70 o a los 80. Pero llegar a esa edad, eso no era fácil. Así que un poco menor que los ángeles fue hecho el Señor, en el sentido de que los ángeles siguieron estando por encima de la raza humana, y Cristo, siendo Dios, se hizo menos que los ángeles porque se hizo hombre, se hizo carne. Así que con todo y ello, veamos lo que dice Filipenses 2, 6 al 8. Así que dice el texto, Filipenses 2, 6 al 8, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, él mismo, tomando forma de siervo. Recuérdese que siervo es uno que se humilla para servir. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A mí esa partecita de cuando el texto dice, y se humilló a sí mismo, ¿sabe lo que está diciendo? Miren, cuando Cristo no encontró a quién más humillársele, se humilló a Él mismo. ¿Cómo se humilló a Él mismo? Dejando su posición de Rey soberano desde la eternidad y para la eternidad, el Dios omnipotente, el Dios que lo creó todo, que todas las cosas subsisten para Él y son para Él y están ahí para Él, y Él habiéndola creado, ese Dios tan grande y poderoso que los cielos de los cielos no lo pueden contener, Él vino y se hizo uno igual que sus criaturas. Esa fue la humillación más grande, y no obstante a eso, vino a pagar por gente que no lo quería.
Porque ninguno de nosotros queríamos al Señor. Ninguno. Usted piensa ahora, no, yo quiero al Señor y yo lo amo. Cuando usted estaba muerto en sus delitos y pecados, usted no pensaba en el Señor. Así que usted no lo quería. Yo no quería a Dios. Y lo quería tan poco que me lo ofrecían a cada rato. Y hasta él mismo me tocaba y yo decía que no. ¿Por qué? Porque los esclavos no toman decisiones, los muertos no pueden hablar, los muertos no pueden hacer nada. Hasta que un día Él me resucitó y fue cuando yo tuve que ir a Él llorando, vencido por Él, quebrantado por Él, y abrir el corazón hace 37 años ya y decirle: Señor, aquí estoy, soy uno de tus hijos, tú eres mi Señor. Pero eso yo lo hice así. No fue cuando yo quise, no, fue cuando Él quiso. Cuando Él lo hizo en mí, fue que yo entonces dije que sí. De esta manera pudo experimentar el sufrimiento y la muerte en favor de su pueblo. Su muerte tuvo un propósito glorioso: destruir el poder del diablo sobre la muerte y libertar a quienes vivían esclavizados por el temor de morir. Yo a veces pienso en algunos creyentes que no quieren morir. Hay creyentes que desde que están, miren, le da un dolorcito de barriga y es para el médico de una vez. Un dolorcito de cabeza, ya no durmieron esa noche, mañana para el médico. O corriendo y preocupados. Ay, que no aguante este dolor de cabeza. Ay, que aquí, Señor, sáname. Hermano, decía, yo creo que yo lo he dicho aquí, lo voy a repetir otra vez, decía Daniel Luis Frías, que si fuera por los evangélicos el cielo estuviera vacío. Porque a una persona de 90, de 100 años, estamos orando para que el Señor lo sane y no lo deje que se vaya. Hermano, deje esa gente tranquila, déjelo que vaya a descansar y a morar. Así que Cristo vino. Cristo vino. Continuamos. No, yo tampoco me quiero morir. Yo quiero que sea un viejito, está gateando por ahí. Pero cuando me llegue el momento voy a recibirla. Espero recibirla con sonrisa, como la Biblia nos manda a nosotros a que lo hagamos. Seguimos. Esta victoria es desarrollada ampliamente en 1 Corintios capítulo 15, versículo 54 al 57. Vamos a la lectura de ese texto. 1 Corintios 15, 54 al 57. Nos dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, Pablo está hablando del cuerpo, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y haríamos la pregunta, dirá Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está diciendo que ya la muerte, escuche bien, Pablo no está diciendo que usted no va a morir físicamente. Lo que Pablo está diciendo es que usted no va a morir ya espiritualmente, porque la muerte que lo condenaba a usted, la muerte que lo llevaba a la condenación, que era la ley, ya no tiene poder sobre usted, porque ahora usted tiene nueva vida, porque la muerte fue absorbida por Cristo. Y ya lo que hay en nuestra vida no es muerte, sino vida. Ya no hay manera de que un creyente pueda volver a morir en términos espirituales, porque usted no fue creado para vivir en esta tierra eternamente. No fue creado para vivir eternamente. Por eso Pablo dice, Ley 58. ok, por eso Pablo dice, si como nosotros estamos en Cristo, Pablo dice, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Entonces, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Así que tu vida no termina aquí, sino que comienza después que termine esta, por toda la eternidad. El 58, hermano Johnny, léalo. ¿Tú sin lente? ¿Tú sin lente? Lea a alguien el 58, ayuden a Johnny ahí que está sin lente. Veo poco. Así que, Ajá. hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor,
No, esto no es vano. Esto tiene su precio, su recompensa. Esto tiene su galardón. Esto es un tesoro de vida eterna. Hermano, aquí podemos vivir como vivamos y pasar todas las cosas que pasamos, pero cuando nosotros partamos de este mundo, iremos a morar con Cristo por toda la eternidad, por siempre y para siempre. No vamos a sufrir, no vamos a llorar, no nos vamos a enfermar, porque estaremos con Él ya y todas nuestras lágrimas serán enjugadas. Mire, tan prontamente mis ojitos se cierren y este cuerpo deje de moverse, mi corazón deje de latir y mis pulmones ya no le manden aire al cerebro, inmediatamente ocurra eso. Ya hace rato que antes de que ustedes me entierren, ya yo estoy con Cristo. ¿Sabía usted? Antes de que a mí me entierren, antes de que alguien se dé cuenta que yo me voy a... Espero dormirme en la cama, que Victoria el otro día... Juan, no diga, ay, esa es la vida. Y si me pasa a mí con ella, Victoria. Así que no le tengan miedo a eso. Ya yo coroné. La encarnación no fue solamente una demostración del amor de Dios, sino el medio por el cual Cristo obtuvo la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. Esa muerte que tiene la gente loca, que no quiere morirse. El cristiano verdadero, un cristiano fiel, no le teme a la muerte. 4. Y último. Cristo es el perfecto y misericordioso sumo sacerdote. El propósito de la encarnación también fue capacitar al Hijo para ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Por eso, cuando nos llegue el momento que vamos a tratar de ese tema, a Jesucristo se va a presentar como el sumo sacerdote, no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. ¿Por qué según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón? Adelante ese poquito. Porque Aarón tenía padre, tenía madre y se sabía de dónde venía. Pero Melquisedec, dice la Biblia, no tenía principio y tampoco tuvo fin. De Melquisedec no se supo nada, de dónde venía, quién era su mamá, quién era su papá. En ese sentido, se le aplica esto a Cristo, sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que, cuando Jesucristo viene hacia nosotros, viene como ese sumo sacerdote, pero no un sumo sacerdote que intercedía una vez al año, sino un sumo sacerdote que intercede todos los días por su iglesia, por sus hijos. Al hacerse semejante a sus hermanos, experimentó el sufrimiento humano sin cometer pecado. Dice el texto, fue tentado en todo, pero sin pecar. Por lo que puede representar perfectamente a su pueblo delante del Padre. Es decir, el sacerdote perfecto puede presentarse perfectamente delante del Padre y pedir por aquellos, por lo que tiene que pedir. Esta misma verdad está ampliada más adelante en Hebreos, y ya le dije, en donde nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Cristo no solamente ofreció el sacrificio perfecto por nuestros pecados, sino que continúa intercediendo por los nuestros. En la palabra suya no va ahí. Romanos 8:34 afirma que Él está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Mientras que Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestro pecado. Entienda por propiciación nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Por nuestro pecado. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esa palabrita, esa frase final ahí, por lo de todo el mundo, no es por todo el mundo del globo terráqueo.
No, ese todo el mundo es para el mundo que ha de creer, porque si fuese así, entonces nadie se perdería. Nadie se perdería. Así que los pecados que Cristo perdona es aquellos que le reciben. Ahora, noten bien esto. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mantenga vida eterna. Y Cristo se ofreció una vez y para siempre. Escuche bien. La sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario es suficiente para perdonar todos los pecados del mundo. Pero es, oiga bien, pero es solamente aplicable a aquellos que han de ser salvos, que son dos cosas diferentes. Solamente es aplicable a aquellos que han de ser salvos, pero puede salvar a todo el mundo. ¿Cómo? Al mundo pasado, perdón, ¿a cuál? Al mundo pasado, al mundo presente y al mundo futuro. Pero solo es, oiga bien, solo es eficaz para aquellos que creen. Por eso, solo el que cree, cuando Dios lo habilita, es el que puede ser salvo. Por eso, quienes pertenecen a Cristo pueden acudir a Él con plena confianza, sabiendo que comprende sus luchas y es poderoso para socorrer a los que son tentados, y no solo a los que son tentados, sino también a los que acceden a la tentación. Si se acercan a Él, buscan el favor de Él, el perdón de Él, Él los va a perdonar. Pero esto no nos licencia a nosotros para vivir pecando. Una vez más lo recuerdo. El hecho de que tengamos un abogado que nos defiende, que nos atiende, que nos ayuda, que es misericordioso, eso no es una licencia para usted vivir pecando. Porque si usted vive todo el tiempo, me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, yo me caigo y tú me levantas, ¿qué es eso, hermano? Esa canción de Nancy Amancio nunca me ha gustado a mí. Nunca me ha gustado. Apliquemos entonces parte de lo que hemos visto hoy. La superioridad de Cristo nos recuerda que nuestra fe debe descansar únicamente en Él. Ninguna tradición, experiencia o persona puede ocupar el lugar del Hijo de Dios. Al contemplar su grandeza como Rey, Salvador y Sumo Sacerdote, somos llamados a permanecer firmes, atendiendo con diligencia su palabra y confiando plenamente en su obra perfecta. Concluimos diciendo: Hebreos presenta a Jesucristo como infinitamente superior a los ángeles, porque Él es el Hijo eterno, es antes que los ángeles, es el Creador, es el Redentor y es el perfecto Sumo Sacerdote. Su supremacía no solo afirma su deidad, sino que fortalece nuestra confianza para perseverar en la fe, sabiendo que aquel que venció la muerte también sostiene y preserva la vida hasta el fin, hasta el final suyo, hasta el final mío. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y lo dejamos aquí. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra, una vez más, cual telón para mostrar una obra, se abre ante nuestros ojos para que comprendamos cada día quién eres tú, qué es lo que has hecho a través de tu Hijo amado Jesucristo y qué es lo que nosotros debemos hacer respondiendo a lo que tú ya hiciste en nuestras vidas. Ayúdanos siempre, Señor, a vivir insistentemente entregados a la fe que estamos creyendo, que estamos militando, a vivir siempre cuidando nuestra salvación, a vivir siempre vigilante en ella, porque tú estás pidiendo que así sea. Gracias, Señor, por tu palabra, y que nosotros hoy, como cada día, podamos atesorarla y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien.